Ahora continuamos hablando de Hechos del capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 16. Y pues, pues vamos a hablar de este pasaje que nos está hablando acerca de que el compañerismo, la cena del Señor, la palabra y el liderazgo bíblico son partes esenciales en el ministerio. El compañerismo, la cena del Señor, la palabra de Dios, bajo un liderazgo bíblico, son los motivos de nuestras reuniones. Esto es lo que enfoca centralmente este pasaje. Y vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hechos en el capítulo 20, en el versículo 1 al versículo 16. Dice así: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allá al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogiglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, y así fue, y si fuese posible en Jerusalén. Padre bueno, Señor, te pedimos que nos dirijas y que podamos aprender tu palabra, y que el día de hoy que venimos, Señor, ansiosos de escuchar tu palabra, podamos ser ministrados en nuestros corazones acerca de este pasaje de la Escritura, Señor, que nos habla que el compañerismo, Señor, la cena del Señor, la palabra bajo un liderazgo, Señor, es el motivo de nuestras reuniones. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, después del alboroto de Éfeso, y después de que los abraza, ahora está en Éfeso, y los exhorta para que ellos no cedan ante la influencia y la presión de los hermanos de los judíos que no eran creyentes. Los abraza, primero los exhorta, luego los abraza. Estaba en Éfeso y entonces otra vez decide ir hacia Macedonia. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, encontramos mucha geografía acá, mucha geografía bíblica. Y por cierto, he desarrollado un video donde le explica toda esta geografía que está aquí, lo estoy colocando en mi blog, usted lo puede ver. Está bien explicado de dónde van, qué hacen en el primero, segundo, tercer viaje misionero. Específicamente este pasaje, lo puede ver allá. Entonces, Pablo está partiendo de Éfeso, está yendo en dirección norte hacia Macedonia, donde hay varias iglesias, es su 3er viaje misionero. Pero hubo un alboroto en Éfeso, así que se despide, los exhorta a los hermanos que no cedan ante las agresiones de dejar la fe. Así que partiendo nuevamente desde Éfeso, va en esa dirección, y ahora ha pasado este incidente y ellos han sido amenazados, pero la gente que les ha agredido han
temido el poder transformador del Evangelio, porque llegó el rumor de otras regiones del Imperio Romano hacia el lugar donde estaba el apóstol Pablo, hacia Éfeso. ¿Qué es lo que pasaba con las personas que se convertían al Evangelio? Que eran convencidos de dejar la idolatría, dejaban la idolatría, y las personas que vivían del negocio de vender ídolos veían que su negocio se iba abajo, así que esto iba con la conexión financiera de no poder ganar tal vez para sus familias, y entonces veían el mensaje del apóstol Pablo como una amenaza para su propia subsistencia. Y hablamos la anterior semana de que a veces el Evangelio, cuando se predica, produce cambios en las personas y le hace dar cuenta de sus caminos de la idolatría y le hace volver a Dios. Y esos cambios van a ser necesarios para aquellos que vienen al Señor. Así que el Evangelio lleva cambios donde va. Y ahora el apóstol Pablo tiene que continuar su tercer viaje misionero, y sabe que algunos del pueblo judío tienen planes, acechanzas, dice la Escritura, contra él, que dice que quieren hacer algo contra su vida, y en lugar de bajar directamente de Grecia hacia Siria, cruzar todo el mar, él decide volver otra vez a Macedonia porque su vida estaba en peligro. Y esto se puede entender muy bien cuando se ve el mapa. Por eso le pido que vea el mapa, porque hace primero esto hacia Macedonia, baja hasta Grecia. De Grecia puede ir directamente aquí a Jerusalén, donde está Siria, pero él decide volver otra vez por Macedonia y no pasar por Éfeso, sino hacer un bypass a Éfeso y después recién llegar a Jerusalén. O sea, estaba tomando el camino más largo otra vez para volver a Jerusalén porque su vida estaba amenazada. Así que, pero Pablo quería llegar a Jerusalén para el Pentecostés. En el Pentecostés era el aniversario de la llegada del Espíritu Santo, así que el apóstol Pablo quería venir. El camino directo era más fácil, pero tendría que rodear solamente por cuidar su vida, y le acompañan sus amigos y le protegen, y dice que le acompañan hasta Asia, pero no hasta Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo experimenta lo que es el compañerismo, experimenta lo que es la comunión, experimenta lo que es ministrar la palabra, experimenta lo que es el liderazgo bíblico con su equipo, con la gente de su equipo. Y ahí vemos en el versículo 1 hasta el versículo 6, y ahí nos habla y dice que después que se hizo el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, los despide y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Ven? Llega a Grecia. Entonces, de haber estado allí 3 meses, siendo depuestas acechanzas por los judíos, para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver otra vez a Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco II de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hermanos, aquí Pablo va a Macedonia y luego va a Grecia, luego vuelve a Macedonia y se encuentra con los discípulos en Troas que le acompañan hasta Asia. El compañerismo es importante del ser cristiano, es parte importante del ser cristiano. En el versículo 1 vemos que en este alboroto ya había cesado de la reacción de los efesios en contra del mensaje del apóstol Pablo. Los efesios se habían enterado de los resultados que hacía el mensaje del apóstol Pablo sobre los que alguna vez eran idólatras. Ahora que ellos entendieron que esta es una lucha espiritual y no tienen que ir a las cortes civiles, así como lo habló el escribano de ellos en Éfeso, así que ellos se habían tranquilizado. Entonces Pablo les exhorta, Pablo les abraza a sus hermanos, porque muchos dirán, pero ¿y por qué les va a exhortar si acaban de pasar una situación difícil? ¿Por qué Pablo otra vez tiene que exhortarlos? Les exhorta no llamándoles la atención, les exhorta más bien reflexionándoles de que no cedan ante las acechanzas de aquellos que amenazan su fe. Y así que les abraza, y creo que es también como nosotros haríamos como papás. A veces exhortamos a nuestros hijos y después que les hemos exhortado, les ofrecemos nuestro amor, les ofrecemos nuestro confort, les ofrecemos nuestro apoyo. Así que a veces es bueno exhortar a las personas y también brindarles nuestro amor. Y eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Y paternalmente el apóstol Pablo actuó de esta manera con su gente que estaba en Éfeso. Y bueno, y se va a Macedonia. Y ahí él otra vez empieza a predicar la palabra del Señor. Pero en Grecia, dice, estuvo 3 meses
Y la Escritura dice que visita esta región de Grecia donde se encontraba la iglesia de Corinto, y probablemente esta es una visita que el apóstol, su segunda visita que el apóstol hace a Corinto, y se da cuenta que habían acechanzas que querían atentar contra su vida y por eso tiene que retornar por Macedonia. Pero aquí hay una cosa interesante. Aquí Lucas presenta una lista de las personas que van con él. Y estas personas se adelantan. Estas personas primeramente van a Troas ellos. Y parece que el apóstol Pablo toma la decisión que ellos vayan primero, preparan el ambiente, y luego de Filipos, en 5 días navegan hacia Troas. Parece que los otros van por tierra y estos otros navegan. Y se puede ver los nombres de cada uno de ellos. Lo que está queriendo mostrar Lucas es que es necesario el compañerismo, es importante en el ser cristiano. Porque estamos caminando todos en nuestro camino con el Señor, en nuestra jornada con el Señor, y nos necesitamos el uno al otro. Y entonces está mostrando que el compañerismo era necesario en la vida del cristiano. Y también el compañerismo es necesario para el desarrollo del cristiano. O sea, no podemos ser creyentes aislados. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar con nuestros compañeros, necesitamos estar con aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús, que caminan a nuestro lado, que caminan como nosotros también en su jornada diaria. Y esto es lo que hacían los compañeros del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tomó la decisión de que ellos se adelanten y en 5 días de Filipos ellos navegan hacia Troas. Hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos de nuestros compañeros creyentes en el ministerio? Los que van antes que nosotros, para que nosotros vayamos después. Parece que Pablo envía a sus hermanos primeramente para que él vaya después. Esto es lo que hacemos nosotros también. Y últimamente hacemos más, porque antes de mandar nuestros equipos misioneros, lo que hacemos es mandar 2 personas antes para recibir al equipo, para preparar las cosas, para que las cosas estén bien. Compañerismo cristiano. Y cuando viajamos, nos cuidamos el uno al otro. Tenemos 2 encargados de seguridad que siempre van cuidando las maletas, los equipajes, los pasajes, que nadie se quede en el campo, que andan contando cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, ya estamos los 7, y no se nos pierde ninguno en el camino, aunque a veces también. Pero cuidamos de que todos estén bien, y así que es importante el compañerismo, y esto nos enseña este pasaje de la Escritura. Hacemos exactamente lo mismo. Así que Pablo va a Macedonia y Grecia, luego vuelve a Macedonia, se encuentran con otros discípulos en Troas y le acompañan hasta Asia. El compañerismo es parte importante del ser cristiano. El compañerismo es necesario en el desarrollo del ministerio. A veces sucede en el ministerio, cuando alguien está en un ministerio, le cuesta estar acompañado. Piensa que va a perder su posición en el ministerio. Siempre me pasa esto, hermanos, desde que tengo uso de razón y estoy en el ministerio 1986, que entro a trabajar con Lilia al ministerio a tiempo completo. Siempre los líderes que se les coloca un acompañante piensan que van a perder su posición. No van a perder su posición, porque tarde o temprano, hermano, necesita un compañero que le alivie en el ministerio. Especialmente aquí en los Estados Unidos, seguramente usted va a viajar en el verano. ¿Ya? Va a viajar de vacación, quiere ir de su vacación. Alguien tiene que quedarse en su lugar. Ahí está su compañero de ministerio. Cuando usted tenga 3, 4 compañeros, ese viaje es más fácil, usted viaja tranquilo. Pero si no tiene quien les reemplace, entonces el ministerio sufre carencia. Hermanos, en el versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermanos, ocurre un incidente en Troas. El apóstol Pablo allá dice que era el primer día de la semana, y el primer día de la semana es domingo. Y mire lo que dice aquí, que estaban reunidos los discípulos para partir el pan. La costumbre en la iglesia primitiva, en la iglesia inicial, era que los discípulos se reunían siempre el domingo, porque el domingo había resucitado el Señor. Y se reunían para la principal cosa que hacían los discípulos era celebrar la cena del Señor.
Porque en la celebración de la Cena del Señor recordaban la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo, porque además eso estaba fresco en la mente de los discípulos. Eso había pasado hace poquito. Y ahora necesitábamos recordar cada día, cada domingo, el primer día de la semana, el sacrificio de nuestro Señor, que hace poco fue sacrificado. Y entonces la palabra de Dios, con la celebración de la Cena del Señor, son partes centrales del culto cristiano. Y esto es lo que se está viendo en este pasaje. Podemos decir que Pablo enseña largamente en Troas. Eutico se duerme y cae muerto. Pablo los resucita por el poder de Dios, obviamente. Parten el pan y continúa hablando hasta el amanecer. Hermanos, el culto cristiano consiste en partir el pan, cantar y compartir la palabra del Señor. Con el tiempo ha cambiado el culto cristiano. Pero ahora vemos que en Troas, como dice el versículo 7, primer día de la semana, domingo, estaban reunidos para celebrar la Cena del Señor. Hermanos, esto, como dije, nos habla del culto cristiano, la conmemoración de la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo. Esta es una explicación, además de esto, y que además necesitamos una explicación de la palabra del Señor. Hermanos, estos son los componentes del culto cristiano. ¿Cuánto ha cambiado desde ese tiempo hasta el día de hoy el culto cristiano? Deberíamos devolver más nosotros a la celebración de la Cena del Señor. La celebración de la Cena del Señor nos conecta semanalmente con nuestra salvación, la razón por la cual somos cristianos, la razón por la cual hemos renacido, la razón por la cual estamos en la fe y somos salvos, y cada semana nos acordamos de nuestra común salvación y nos acordamos del sacrificio del Señor Jesucristo. Esta era la tradición de la iglesia primitiva. Y por otra parte, se reunían para comer y además comían siempre y además celebraban también con los elementos como Pablo después explica. Y después los cristianos se reunían y estudiaban la palabra del Señor. Y también cantaban. Y ahí no era el problema si había luces en la alabanza, si cómo estaba el ministerio de alabanza, hermanos. El ministerio de alabanza eran ellos. Eso era todo, ese es el culto cristiano. Y hasta el día de hoy hay denominaciones que mantienen la tradición del culto cristiano original, como los hermanos libres. Si alguna vez tienen oportunidad de asistir a un servicio de los hermanos libres, hermanos, no va a haber luces, no va a haber guitarras, no va a haber nada de lo que vemos normalmente en un servicio como este. Le hacen entrar a una habitación, se sientan, todos se sientan alrededor, ponen la mesa para la comunión, el pan y el vino, oran y todos se acuerdan de la muerte del Señor Jesús, celebran su común salvación y luego de celebrar su común salvación abren la palabra de Dios y se acuerdan de todos los pasajes del Señor Jesucristo, de su vida, su muerte y su resurrección. Comparten algunos testimonios, oran, cantan unas canciones y el servicio acabado. Para muchos dirían, qué aburrido. Hermanos, ese es el culto cristiano, porque cuando nuestra fe tiene sentido, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo que nos queda es celebrar su sacrificio por nuestras vidas. No se trata de que el servicio tuvo o no tuvo música, o que tenía voces o que no tenía voces. No se trata de que podamos percibir el servicio que está bien. Se trata de recordar el sacrificio del Señor cuando entendemos a Él. Hermanos, hoy tenemos que volver al entendimiento de lo que es el culto cristiano, centrado en la celebración de la Cena del Señor y la explicación por la palabra de Dios y unas canciones que puedan reflejar esa convicción de nuestra salvación en Cristo Jesús. No se trata de hacer servicios que sean culturalmente atractivos o con canciones muy bonitas o sentimentales. Se trata de volver al sentido original del culto cristiano. Hermano, usted puede hacer un culto en su casa, donde reúne su familia, así como hacían los primeros hermanos. Y ahí celebra de su salvación. Cada uno hable de su salvación. Abra la palabra el papá y como el pastor de la casa explique la palabra del Señor. Y luego cante unas canciones celebrando su salvación, la salvación en Cristo Jesús. Y si tiene algo para comer, una pizza, pues van a estar todos felices. Y si no, prepare algo y gócese en su salvación. Ese es el culto cristiano. Hermanos, por eso la Cena del Señor, es importante que en la Cena del Señor participen los renacidos, porque no pueden participar del servicio cristiano. Y esto pasaba en la iglesia primitiva.
Una persona que simpatiza con los cristianos no podía participar de la cena del Señor. ¿Qué salvación va a celebrar si no la tiene? Una persona que le gusta escuchar los mensajes y no ha renacido de nuevo, ¿cómo puede participar del culto cristiano si el culto cristiano significa celebrar la salvación en Cristo Jesús? Pero el día de hoy las iglesias culturalmente admiten a todas las personas, pero la pregunta es si todos somos renacidos del Señor, si hemos renacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, si podemos celebrar la salvación común que involucra la celebración de la cena del Señor. Las asambleas cristianas excluían a aquellos que no tenían la convicción de haber nacido de nuevo, y no porque ellos los querían sacar, sino porque el significado de la misma asamblea significaba salvación común, salvación en Cristo Jesús. Y aquel que no lo tenía sencillamente no se sentía motivado a sentarse en esa mesa y comer con aquellos hermanos que están celebrando una cosa que ellos no tienen. Hermanos, el culto cristiano es de aquellos que han renacido por el poder del Espíritu Santo y han rendido sus vidas al Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, y aquí vemos en este pasaje, del versículo 8 al versículo 11, se narra esta historia de Eutico. Pero estaban haciendo esa celebración Pablo y estaba exponiendo, pero él había expuesto toda la noche. Tanto estaba hablando que este Eutico que estaba sentado en el tercer piso se le había caído, yo no sé si de cabeza, pero se ha muerto. Y era una distracción. Pero a la vez el apóstol Pablo baja y por el poder de Dios ora y él resucita. Y eso otra vez ratifica el poder de Dios en el mensaje del apóstol Pablo, ratifica que era correcto celebrar la cena del Señor, ratifica que era correcto exponer la palabra de Dios, ratifica las cosas que estaban haciendo ahí el apóstol Pablo. Pero a veces hay euticos en la iglesia también. Aquellos que se duermen en la exposición de la palabra de Dios, aunque no es tan larga como la del apóstol Pablo. Hay personas que se duermen en los servicios, vienen cansados a la casa del Señor. Dile a tu hermano, no seas eutico, no seas eutica. Cuidado que te caigas del banco. Recuerdo una vez un hermano, nosotros hacíamos en la iglesia oración el martes por la noche, recuerdo muy bien. Y siempre antes de la oración pasaba un hermano y decía, vamos a hacer las peticiones de oración. Y todos los demás decían, ore por esto, ore por lo otro. Y cuando llegaba el momento de orar, nos decían, cada uno vamos a repartirnos en grupos, así que las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, los jóvenes con los jóvenes, así nos separábamos en grupos. Siempre tocaban con los caballeros, así yo iba. Cuando en uno de estos grupos, uno de los hermanos, estábamos orando, se había dormido. De orar nomás se había pasado, eutico sería. Se durmió. Ya los hermanos se habían levantado y se han venido al servicio, al santuario principal. Él se había quedado ahí. Alguien le había apagado la luz. Y el hermano aparece asustado, se despierta, todo estaba oscuro. Había pensado que era el arrebatamiento porque había prendido la luz y la chalina de un hermano estaba ahí, la chaqueta del otro hermano estaba ahí y dijo, es el arrebatamiento, me he quedado. Hay euticos en la iglesia. Si va a venir a la casa del Señor, venga descansado. Dele prioridad porque está viniendo a celebrar su común salvación en Cristo Jesús. Amén. Y venga feliz y contento de darle ese tiempo al Señor. No venga como el tiempo que le sobra, venga el tiempo principal. El primer día de la semana, los creyentes renacidos se reunían, celebraban la cena del Señor, abrían la palabra y con canciones que celebran su común salvación. Amén. Es lo que hacían. Así que Pablo enseña largamente en Troas. Eutico se duerme y cae muerto. Pablo lo resucita por el poder de Dios. Parten el pan y continúan hablando hasta el amanecer. El culto cristiano consiste en partir el pan, cantar alabanzas que celebran nuestra común salvación y compartimos la palabra del Señor. La palabra de Dios con la celebración de la cena del Señor son partes centrales del culto cristiano. Hermanos, y esto es a esto tenemos que volver como iglesia del Señor.
Versículo 13 al 16 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado. Queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogiglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia. Así pues, se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hermanos, Pablo se queda un poco más en Troas, envía su equipo un poco más abajo en el mapa para encontrarse en Asón, y luego de 3 paradas dice llegan a Mileto. Pero aquí Pablo manda un poco antes su equipo. A los líderes, hermanos, hacemos o hacen arreglos necesarios para poder hacer el ministerio. Esto es lo que hace Pablo. Aquí Pablo muestra su liderazgo. En el liderazgo, hermanos, los creyentes están entusiasmados con hacer la obra del Señor. Quieren hacer algo. Entonces el líder tiene que ser hábil como para hacer los arreglos necesarios para que ellos hagan el ministerio. Cuesta mucho motivar a las personas, pero cuando la persona viene motivada, hay que aprovechar esa energía de motivación para hacerle hacer el ministerio. El pastor antes con el que yo trabajaba, aquí en los Estados Unidos, el primer pastor con el que trabajé en la primera iglesia, en mi primer ministerio hispano que yo trabajé, me decía, hey Juan, I just want to tell you, me decía, solo quiero decir, ministry is about people, Juan. Ministerio es acerca de la gente, decía, ¿no? If you don't like people, si tú no te gusta la gente, you don't like ministry, decía, no te gusta el ministerio, decía. But if you like people, si te gusta la gente, you like the ministry, te gusta el ministerio, decía. Y él decía, it's difficult, very difficult to motivate the people, decía, es bien difícil motivar a la gente, dice. Somebody is motivated, dice, cuando alguien está motivado, help him do the ministry, dice, ayudarle a hacer el ministerio. Ese fue su consejo, me gustó. Me gustó al llegar al ministerio, hermanos. Y así que el apóstol Pablo se va y se queda un tiempo en Troas y manda a su equipo adelantado. Esto es lo que veo. Cuando veo el mapa, por eso vea en mi blog la explicación que hago, le va a ayudar a entender más. En el mapa está Troas aquí y Asos está aquí. Entonces, navegando toma más tiempo llegar a Asos, y Pablo dice, voy a caminar de Troas a Asos, y les manda a sus discípulos navegando. Entonces, ¿qué hace? Ellos quieren seguir trabajando, pero tienen que estar ocupados. Pero Pablo necesita tiempo. Necesita más tiempo en Troas. Entonces lo que dice es, los mantengo ocupados a los muchachos, más cómodos, no van a caminar como yo voy a caminar, entonces los mando por mar. Los embarca en barco, y en este tiempo ellos están aprovechando de estar juntos, están en compañerismo, mientras Pablo sigue haciendo las cosas en Troas. Y cuando él acaba de hacer las cosas en Troas, va caminando, va por tierra como quiera, y les encuentra en Asos, y los otros contentos, y Pablo también contento. Esto nos muestra que los líderes hacen los arreglos necesarios para poder hacer el ministerio. Pero los líderes a veces no pueden hacer siempre todas las cosas así perfectas. Los que están liderados a veces miran, dicen, ay, pero esto no ha hecho, el otro no ha hecho. ¿Ah? Debe orar por su líder, por sabiduría, para que Dios le dé sabiduría, para que haga las cosas bien, haga los arreglos necesarios. Así que Pablo se queda un poco en Troas, envía a su equipo, se encuentran en Asón, y luego de 3 paradas llegan a Mileto. Los líderes toman decisiones sabias en sus ministerios. Aquí Lucas nos muestra que parte del equipo desde Troas va en dirección a Asón, y luego Pablo va a ir allá. El equipo va navegando. Pero ya en Asón recogen a Pablo y se van a Mitilene, y después de un día llegan a Quío, y luego de otro día al puerto de Samos, y en una escala en Trogiglio finalmente llegan a Mileto. Va usted a ver en el mapa. He puesto un mapa de la época bíblica y he puesto un mapa del Google. Y usted va a poder comparar el mapa de ese tiempo, el mapa de hoy, y después he puesto unas vistas de Éfeso. Va a ver las ruinas de Éfeso y lo que es Éfeso el día de hoy, donde estaba el apóstol Pablo. He tomado del Google. En este pasaje se puede ver el liderazgo del apóstol Pablo, cómo procedía con su equipo, cómo coordinaba y tomaba las decisiones sabias. Obviamente el viaje se había alargado, era más fácil zarpar de Grecia hacia Siria,
pero por las acechanzas de los judíos que no eran creyentes, lo hizo en dirección contraria y tuvo que tomar más tiempo para llegar a Jerusalén. Sus hermanos le querían cuidar de estas acechanzas, así que le acompañan hasta Asia, ya que estaban allá, además en Mileto. El apóstol no pensaba ir a Éfeso, había partido de allá, porque había un alboroto. Allá no le querían, ni a él ni a su mensaje, pero quería despedirse de los hermanos, pero no quería ponerles en riesgo, así que pronto les llamará para despedirse. El pasaje que viene de esto, después de este versículo 16, es uno de los más dramáticos del apóstol Pablo. La vez que yo leo este pasaje, hermano, yo lloro por la profundidad con que el apóstol Pablo habla, por las cosas que él dice, por la forma en que se despide, hermanos. Y trae a la mente que las despedidas no son siempre fáciles, a veces son dolorosas. Pero mientras tanto, quiere hacer lo más posible de llegar antes a Jerusalén. Hermanos, el liderazgo necesita decisiones sabias que consideren todo el conjunto de las cosas que este líder está dirigiendo. Esto es el liderazgo cristiano. Hermanos, el liderazgo cristiano necesita sabiduría para hacer las cosas. Cuando uno hace en la iglesia cosas, no es como hacer en una compañía o fuera de la iglesia, porque estamos lidiando con personas que de todo tipo. Hermanos, cuando veo esto, cuando veo lo que aquí el apóstol Pablo, veo nuestros viajes misioneros. ¿Cuántos desafíos no hemos tenido en nuestros viajes misioneros, hermanos? Tremendos desafíos, pero requiere mucha sabiduría para tomar decisión en cada viaje misionero. Así que oren por hermano Juan Carlos López, que dirige este ministerio. No es fácil hacer la obra del Señor, no es fácil hacer los arreglos necesarios para hacer la obra del Señor. Y aún con todos, los creyentes no quedan satisfechos, porque ninguno es perfecto. Hace falta líderes como el apóstol Pablo. Los liderados a veces no aprecian lo que el líder hace, las cosas que hace para que funcione, los arreglos que hacen para que funcionen, no lo aprecian. Los liderados a veces miran solamente su perspectiva, no ven la perspectiva de los demás, no son maduros en la aplicación del segundo mandamiento. Parece que las cosas aparecen nomás ahí. Ministerio de matrimonios, todo aparece, qué bonito, qué lindo. Pero no nos hemos puesto a pensar qué es lo que ha involucrado preparar todo eso. Será bonito decir al final, hermano, muchas gracias por tu tiempo. Hermana, muchas gracias por su tiempo. Mándale una tarjetita, mándale un gift card de $5 del Starbucks, qué sé yo, si le gusta el café. Animarle al hermano, animar a la hermana. No, usted no vaya nomás y que todo aquí aparece, aquí tenemos todo. No es así, es tiempo involucra de la gente. A veces los liderados no aprecian al líder lo que hace. El líder también necesita aliento, también le diga, qué bien que has hecho. Con esa palabra va a seguir haciendo otra cosa. Pero si no se le dice nada, no se aprecia lo que hace, entonces va a seguir haciendo, pero de todos modos va a necesitar que se le diga. Hermanos, ore, colabore por su líder. Así que Pablo se queda un poco más en Troas, envía a su equipo, se encuentra en Asón y luego de 3 paradas llegan a Mileto. Los líderes toman decisiones sabias en sus ministerios. Los líderes hacen los arreglos necesarios para poder hacer el ministerio. Hermanos, Pablo va a Macedonia y Grecia, luego vuelve a Macedonia, se encuentran con otros discípulos en Troas, le acompañan hasta Asia, Pablo enseña largamente en Troas. Eutico se duerme y cae muerto, Pablo lo resucita, parten el pan, continúa hablando hasta el amanecer. Pablo se queda un poco más en Troas, envía a su equipo, se encuentran en Asón y luego de 3 paradas llegan a Mileto. Hermanos, el compañerismo es parte importante del ser cristiano. El culto cristiano consiste en partir el pan, cantar, compartir la palabra de Dios. Los líderes toman decisiones sabias en sus ministerios. El compañerismo es necesario en el desarrollo del ministerio. La palabra de Dios con la celebración de la Cena del Señor son partes centrales en el culto cristiano. Los líderes hacen los arreglos necesarios para poder hacer el ministerio. Pablo va en un recorrido por varios lugares desde Grecia, pasando por Macedonia, a Mileto, en compañía de varios hermanos. El compañerismo, hermanos, la cena del Señor, la palabra, el liderazgo bíblico son partes esenciales del ministerio. El compañerismo, la cena del Señor, la palabra de Dios, bajo un liderazgo bíblico, son el motivo de nuestras reuniones.
En síntesis, la iglesia, ser creyentes, ser compañero, participar de la comunión y participar de la palabra del Señor. Eso es lo que está mostrando este pasaje del versículo 1 hasta el versículo 16. Hermano, ¿disfrutas del compañerismo? ¿Disfrutas de la comunión de la cena del Señor? ¿Participas con recogimiento de la cena del Señor? ¿Separas el domingo para el Señor? ¿Participas del ministerio de la palabra? ¿Te dedicas a estudiar la palabra por ti mismo? Hazte parte de la cultura de estudio de las Escrituras, que este ministerio está empezando. Y que el Señor bendiga tu vida. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Gracias en este día, Señor, porque tú nos hablas siempre. Y esta vez a través del libro de los Hechos, a través de Lucas, que nos pone, Señor, en perspectiva clara el ministerio del apóstol Pablo. Que necesitamos compañerismo, que necesitamos participar de la cena y que necesitamos, Señor, un liderazgo bíblico y que esto, Señor, es el ministerio, que esto es para lo que tú nos has llamado. Bendice ahora a tus hijos aquí en la iglesia, bendícelos, Señor, a cada uno y que juntos podamos, Señor, ser compañeros, celebrar con recogimiento la cena y también compartir tu palabra, Señor. Y que podamos participar en este tipo de culto cristiano, aún en nuestras casas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.